para vivir en familia. Esta es la parte en la que yo me voy a centrar. Esta mañana estamos conociéndonos muchas de nosotras por primera vez, aunque sea a través de Zoom, y me doy cuenta, hablando con muchas de vosotras, que venís de nacionalidades, con diferentes nacionalidades, de diferentes países, ¿verdad? Cada una de nosotras tenemos temperamentos distintos, dones distintos, una biografía única. Pero mira, hay algo que todas tenemos en común y es que somos seres relacionales. Necesitamos de otras personas. Y esta ha sido una de las razones por las que el confinamiento que hemos vivido ha sido tan difícil, ha sido tan duro. Y somos relacionales porque fuimos diseñadas así, porque llevamos la imagen de un Dios que es relacional. Y por eso tenemos la necesidad y tenemos también la capacidad de disfrutar de relaciones. Uno de los grandes, grandes regalos en la vida es tener una persona amiga, una persona en la que puedes apoyarte, una persona con quien te sientes aceptada, valorada, amada. Y todo eso lo disfrutamos conectadas a otras personas. Pero quizás tú también estás pensando, a ver, no todo es tan idílico. Las relaciones personales pueden ser la mayor fuente de felicidad, pero también pueden ser una fuente de dolor, de angustia, de desencanto. ¿Esto ha sido así siempre? ¿Han sido siempre las relaciones tan complicadas? La respuesta es no. Hubo un tiempo en la historia de la humanidad en que las relaciones eran armónicas, completamente armónicas. Era una relación de colaboración, de propósito, de cuidado mutuo. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Qué virus fue el que infectó a la raza humana para que ahora las relaciones personales sean tan complejas? Bueno, para la mayoría de vosotras que conocéis a Dios y a su palabra, sabemos que el libro de Génesis describe precisamente el momento en el que el primer matrimonio tiene su primera y su más grande crisis. Es el momento en el que empiezan a culparse el uno al otro, es el momento en que experimentan vergüenza, es el momento en que tienen miedo, una emoción que era desconocida hasta entonces para ellos. Todo esto acontece justo cuando el primer hombre y la primera mujer cortan su conexión con Dios. Es entonces y a partir de ahí que la relación matrimonial, la relación familiar y luego veremos toda la relación social se desajusta. Por eso déjame que empiece hablando de que la conexión más importante, la primera que necesitamos asegurar en nuestra relación con Dios. Él nos ha creado y sigue deseando tener una relación de amor y de confianza con cada persona. Y si en esta mañana estás aquí escuchando por primera vez acerca de un Dios personal, yo te animo a que te quedes con nosotras y puedas seguir conociendo un poco más de Él. Sabemos que Dios ha buscado a toda la humanidad y sigue anhelando tener relación con cada una de las personas. Mira, Jesús enseñó a sus discípulos y le refirió una parábola con la que quiero empezar con vosotras. Se encuentra en Mateo, así que os voy a rogar si por favor podéis tener vuestra Biblia en Mateo capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 27. Y dice así la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fijaos que la parábola habla de dos tipos de personas casi idénticas, dos personas que pretenden lo mismo, edificar una casa. Sin embargo, de una de ellas se dice que fue prudente y de otra insensata. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Era una de ellas más capaz? ¿Tenía más dinero para invertir? ¿Tenía mejor gusto? Yo no sé en qué te fijas tú normalmente cuando buscas una casa. A lo mejor miras el número de dormitorios o si la cocina es grande, si es soleada. Sin embargo, Jesús puso la vista en algo que es invisible a nuestros ojos, los cimientos.
lo que nadie a corto plazo ve, pero que es fundamental, es clave. Qué importante es el fundamento de nuestra vida. Por eso, qué importante es si estamos conectadas al Señor, y estamos conectadas significa conocerle. No conocerle de oídas, sino conocer de primera mano, tener esa relación de confianza, de amor, amarle, escucharle, caminar con él, seguirle. No es haberle conocido en el pasado, sino seguir disfrutando, seguir desarrollando esa relación que tenemos con Él. Mira cómo el mismo Señor Jesús lo explicó en Juan 10, versículo 27, cuando Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que estar conectadas con el Señor es seguirle, es seguirle. Y me gusta mucho cómo Él se presenta siempre en una forma personal. Él se presenta a sí mismo como el pastor que da su vida por las ovejas, como el padre que cuida de nuestras necesidades, como el esposo que está preparando la boda final y vendrá por nosotros. Así que siempre es importante recordar que Jesús no es una religión, sino es una relación de amor que cambia nuestro corazón. Hay una frase que me gusta mucho de el escritor argentino y premio Cervantes, Ernesto Sábato. Él dijo, ¿por qué el hombre no evoluciona? Porque cambia la tecnología, pero no el corazón. Y hermanas y amigas, muchas veces deseamos cambios en nuestras relaciones, en nuestra familia, pero no evolucionamos, quizás porque no cambiamos en el corazón. Es la conexión con el Señor la que nos da vida, la que nos llena de energía, la que nos llena de amor para poder conectarnos a las demás personas. Es estando conectada al Señor que vamos a tener un propósito y vamos a llenar de contenido cada una de las relaciones. Con hermanos, con padres, con la iglesia, con nuestro esposo si estás casada, con nuestros hijos si eres madre. Así que si en esta mañana estás aquí y no eres esposa o no eres madre, pues te animo también a que te quedes. Esto también es para ti, porque todas estamos relacionadas continuamente con personas. Y lo más importante si conoces al Señor es que estás además conectada a una familia universal. Y no solamente por 70 u 80 años, sino para toda una eternidad. Pero si la relación principal, la conexión principal es nuestra relación de amor con Dios, en segundo lugar vamos a ver que estamos conectadas con un propósito, con el propósito de edificar. Y vamos a empezar primeramente centrándonos en cómo edificar nuestro matrimonio. Mirad que en la parábola que hemos leído, el Señor dice, cualquiera que oye las palabras y las considera, le compararé a aquella persona prudente que edifica sobre la roca. Dice que descendieron lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, esta reflexión no tiene que ver en cuanto a cómo evitar la tormenta o en cómo evitar que lleguen los problemas, sino en cómo afrontarlos, en cómo soportar la tempestad. Y para que sea más fácil recordar, déjame usar la palabra casa y voy a ir usando cada una de las iniciales para desarrollar cada uno de los contenidos, ¿vale? Así lo vas a recordar con más facilidad. Así que vamos a ir refiriéndonos a materiales de construcción para esta edificación. Vamos a empezar con la C y vamos a hablar en primer lugar de compromiso. Dicen los expertos en conducta humana que hemos pasado del complejo de Edipo al complejo de Ulises. Es decir, huimos del compromiso. Así que abundan las relaciones de pareja, las relaciones de matrimonio, las relaciones de amistad, pero sin compromiso. No está de moda, y mucho menos la fidelidad. Hasta el punto que se ridiculizan, dijo Woody Allen en una ocasión, solo las monjas y las palomas permanecen fieles. Pero mira, lejos de eso, la palabra de Dios nos habla de la relación de matrimonio como un pacto de compromiso y de fidelidad. Y el modelo que tenemos de pacto es el modelo del pacto que Dios ha establecido con cada una de nosotras.
Y el Nuevo Testamento presenta el matrimonio entre creyentes como un testimonio visible del amor y del pacto que Dios ha hecho con su iglesia. Un pacto que nada ni nadie lo va a invalidar. El segundo material que necesitamos para edificar una relación de matrimonio y una relación permanente, si tenemos nuestros hijos, una relación en nuestra comunidad cristiana, es el amor. Y del amor se habla tanto. El amor es la inspiración para todas las canciones, los poemas, pero es una palabra tan usada que con frecuencia la hemos vaciado de contenido. Hay dos tipos de amor. El amor egocéntrico, que está pendiente solo de recibir y ama solo porque el resto de personas cumplen con nuestras expectativas. Y está el amor aunque, que es el amor maduro. Es el amor que en la Biblia se habla de ese amor de Dios viniendo a buscarnos. Es el amor que aunque no se cumplan todos nuestros sueños, aunque la otra persona no sea perfecta, voy a continuar amándola. Es un amor que permanece. Y mirad, en un mundo insolidario, dominado por el egoísmo, se hace necesario más que nunca basar nuestra relación en un amor que esté a su vez basado en una decisión y no solo en un sentimiento. ¿Recordáis cuando el Señor Jesús dijo a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros? La pregunta es, ¿se puede escoger amar? ¿Puede ser el amor un mandamiento? Pues mira, la verdad es que aunque el amor tiene un inicio interior, perseverar en el amor es una decisión. Y es más, el amor, aunque surge de un modo interior, tiene manifestaciones exteriores. Hay frutos del amor. Y me encanta porque el amor es un lenguaje universal. Como decía, en esta mañana he visto mujeres de diferentes nacionalidades y hasta es posible que vengas de un idioma materno diferente. Pero una cosa sí ocurre, que aunque lleguemos a un país que habla otro idioma, enseguida podemos reconocer qué personas nos muestran amor. Un bebé puede entender el lenguaje del amor, un discapacitado entiende el lenguaje del amor. Y Dios se ha expresado a nosotros con un amor que es absolutamente comprensible. Dice que nos amó de tal manera que se dio a sí mismo en la persona de Cristo para darnos vida. Este amor, el que nos prometemos cuando nos casamos, te amaré en la salud y en la enfermedad, es algo que vamos a decidir cada día. Es algo que tenemos que volver a escoger cada día. Y cuando lo escogemos, Dios regala emociones a esa decisión. Y mira, solamente voy a señalar 3 formas prácticas en las que el amor se hace visible. Y la primera es el servicio. Es decir, el amor nos lleva siempre a servir a otros. Así que un buen test para analizar si estoy amando y en qué manera estoy amando en mayúscula es preguntarme en qué modo yo estoy sirviendo a otras personas, de qué manera sirvo dentro de mi matrimonio, dentro de mi familia, pero también dentro de la familia de la fe, dentro de la comunidad social en la que estoy inmersa. Jesús nos enseñó que no estamos aquí, en primer lugar, para ser servidas, sino para servir. No estamos aquí para que los demás se sacrifiquen por nosotros, sino también para estar dispuestas a salir de nuestra comodidad, para que otros sean enriquecidos. El amor, en segundo lugar, nos lleva siempre a respetar al otro, a considerar a la otra persona valiosa y, por tanto, digna de ser valorada y no de ser usada. Mirad, Jesús nos ha dejado ejemplo de invitarnos a cada una de nosotras a una relación de amor. Nos invita a seguirle, nos atrae con cuerdas de amor, no nos atrae con amenazas. El Señor Jesús expuso la verdad, pero no la impuso. Sigue dando oportunidad
a los sedientos, pero no obliga a nadie a beber. Así que cuidado con aquellas actitudes que son autoritarias, con aquellas actitudes de menosprecio, porque no reflejan el amor de Dios, sino que reflejan más bien nuestro propio egocentrismo que reacciona ofendiendo a otros cuando estos otros no cumplen con nuestros deseos. Y el tercer aspecto práctico en el que el amor se vuelve visible es en el modo en que aceptamos y perdonamos a las personas como son. ¿Y sabes cómo son las personas? Pues más o menos como nosotras mismas, imperfectas. Así que solo aceptando a la otra persona es que abrimos la puerta a la transformación. Piensa en cómo el Señor Jesús nos ha aceptado a cada una de nosotras. Nos aceptó siendo imperfectas y no nos ha uniformado, pero sigue desafiándonos a esta relación de amor, de confianza y de obediencia, de tal manera que este proceso de transformación llegue hasta la madurez. Mirad, resumiendo, hasta aquí hemos visto dos materiales para edificar relaciones sólidas. El primero, el compromiso. El segundo, el amor. Un amor que se hace práctico. Pero en tercer lugar, necesitamos con urgencia sabiduría. Sabemos que la sabiduría es el principio, es el temor al Señor, es tenerle en cuenta al Señor. Y hay un proverbio que me gusta especialmente que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es decir, parece que hay cosas que podemos hacer a lo largo de nuestra vida y en nuestras relaciones que derriban nuestra casa. Es decir, hay muchas cosas que las derribamos nosotras mismas. No son la mala suerte de la que hablan tantas veces las personas, sino malas decisiones. Así que necesitamos sabiduría para tratarnos de un modo saludable, porque no basta con vivir bajo un mismo techo, sino que necesitamos vivir bajo un techo sabiamente. Y eso es lo que el mismo apóstol Pedro exhorta a los hermanos en el capítulo 3 de su primera epístola. Les anima a vivir con sus esposas sabiamente para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Y por qué necesitamos tanta sabiduría? Mirad, el matrimonio es la unión de dos mundos completamente diferentes. Cada cónyuge tiene su propio ADN, ha tenido una crianza diferente, tiene una personalidad única, tiene su propia sensibilidad. Y si a eso le añadimos que uno es hombre y otra es mujer, entonces es el más difícil todavía. ¿Cómo vamos a tratar con nuestras diferencias? Cuando llegamos al matrimonio, cada uno traemos nuestra propia mochila y vamos a necesitar sabiduría para llegar a un equilibrio entre la libertad legítima, lícita y necesaria de cada uno de nosotros, porque es imprescindible para que seamos ayuda para nuestro cónyuge, pero también equilibrio entre el compromiso de unidad para un hogar común. Saber cuándo hay que renunciar a parte de nuestros gustos personales, cómo y cuándo tenemos que hacer ese ejercicio justo de procurar el bien de mi cónyuge, igual que el mío propio. Tener la humildad para hacer un autoexamen y decir delante de Dios, ¿cuántas veces estoy dispuesta a renunciar incluso a mi propio criterio? ¿Estoy dispuesta a llegar a un acuerdo en cómo vamos a usar nuestro dinero? ¿En dónde vamos a ir de vacaciones? ¿En qué momento vamos a invertir en un coche? ¿En cómo nos vamos a relacionar con nuestros suegros? ¿En cómo vamos a educar a nuestros hijos? Continuamente vivir en matrimonio significa decidir juntos. Como digo, ser distintos es parte de la imagen de Dios. Es su propósito. A Dios le encanta la diversidad. Su plan fue la diversidad. Por eso unió a dos seres
tan diferentes para reflejar su riqueza y también para hacernos crecer como personas, para hacernos más maduros, no más cómodos. Pero la madurez requiere sabiduría y sabiduría de lo alto. Si estás pensando que esto es muy complicado, la buena noticia es que la palabra de Dios también nos habla de que hay una fuente inagotable de sabiduría. Mira lo que dice Santiago, capítulo 3, versículo 17. La sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de buenos frutos y de misericordia. Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría también, no solo para tratarnos bien, de un modo misericordioso, benigno, amable, pacífico, sino también para tomar buenas decisiones. Decisiones que tienen que ver con muchísimas circunstancias, algunas de ellas que podemos planificar, como dónde vamos a vivir, dónde vamos a invertir nuestro dinero, etcétera, pero muchas de ellas que no podemos escoger. Y en este momento nadie tiene que convencernos de que hay crisis en la vida que no podemos escoger ni planificar cuando estamos atravesando esta tremenda pandemia. Problemas económicos, quizás, problemas con nuestros hijos, desempleo. Santiago habla de que cuando llegan las pruebas necesitamos tener gozo, no por la prueba en sí, sino porque tenemos una visión elevada, sabiendo que en medio de la dificultad el Señor está transformando nuestro carácter, está produciendo en nosotras paciencia. Y en medio de esa perseverancia, de esa paciencia, necesitamos sabiduría de lo alto. Lo bueno es que el Señor dice, puedes pedir tanta como necesites. Y cuando pidas, tienes promesa, se te dará abundantemente y sin reproche. Qué gran noticia es saber que podemos orar. Y qué bueno es como matrimonios también que oremos juntos, que busquemos juntos esa sabiduría de lo alto. Hace años, Billy Graham publicó un artículo en el que hacía un estudio entre muchos matrimonios creyentes de los Estados Unidos. Lo que descubrió fue que aquellos matrimonios que oraban con regularidad, aquellos matrimonios que tenían como saludable hábito orar juntos, prácticamente tenían un índice nulo de divorcios, en contraste con matrimonios en los que no había esta práctica. Cuando oramos, estamos practicando la humildad. Estamos reconociendo delante de nuestro cónyuge que necesitamos ayuda. Estamos reconociendo que somos frágiles, que somos vulnerables y eso nos une a la otra persona. No solo nos une al Señor, nos une a la otra persona. Cuando oramos, estamos invitando al Señor, al Dios de todo poder y de toda sabiduría, para que ilumine nuestro caminar. Y lo que es también importante, estamos invitando al gran mediador para que una nuestras vidas y traiga unidad de criterio. Así que oramos y mira, el Señor siempre responde. Pero aquí déjame hacer un inciso. Vivimos en un mundo tan individualista que incluso en nuestra práctica de la fe a veces pensamos que Dios solamente me va a ayudar a mí de un modo individual o a mi cónyuge y a mí. Pero la realidad es que Dios nos ha dejado medios de gracia increíbles y recibimos sabiduría a través de su palabra, recibimos sabiduría en oración, recibimos sabiduría en el ámbito del matrimonio, pero también, hermanas, recibimos sabiduría cuando estamos conectadas a la iglesia en la que tú eres miembro. Recibimos sabiduría a través de hermanos y hermanas que han vivido más que nosotros posiblemente, o que a lo largo de los años el Señor les ha dado un don de sabiduría especial también. Así que qué bueno es poder buscar también personas que con su testimonio han mostrado ser confiables, personas que con su propia vida han mostrado saber integrar y saber unir
no solo el conocimiento intelectual que tenemos de la palabra de Dios, sino cómo conectar esta palabra de una forma práctica a nuestra vida diaria. Y a eso me refiero con sabiduría. La sabiduría no es solamente conocimiento, sino es poder conectar este conocimiento de tal manera que ese conocimiento transforme mi corazón, transforme nuestras actitudes y por tanto transforme nuestra forma de conducirnos, también como matrimonio. Hasta aquí hemos hablado de 3 materiales de construcción, para una construcción sólida: el compromiso, el amor, la sabiduría, y el último material con el que quiero dejarte es el ánimo. Sé que hemos recibido en esta mañana enseñanzas sobre el ánimo, pero bueno, si el Señor nos ha llevado a ambas a hablar del ánimo es por alguna razón. El ánimo tiene que ver, como hemos estado recordando, con la seguridad que tenemos de que el Señor está con nosotras todos los días de nuestra vida, los días de sol y los días de tormenta. Y en la Biblia encontramos con muchísima generosidad ese no temas. Y siempre la explicación para no temer no es que nosotras somos muy fuertes, que nosotras tenemos grandes capacidades. Siempre la explicación para no temer es ese yo estoy contigo. Y si Dios está con nosotras, el Dios de toda esperanza está con nosotras, si este Dios que no deja las cosas a medias está con nosotras, entonces recobramos ánimo. Dios sigue cuidando nuestro matrimonio y sigue cuidando nuestro núcleo de familia como ese núcleo de amor, de cuidado, de compromiso, porque la familia fue idea de Dios. Y en la Biblia tenemos grandes ejemplos de familias que tuvieron que hacer frente a migraciones, a tiempos de escasez, a hambrunas, a muertes. Sin embargo, en todas ellas Dios se muestra como un Dios de nuevos comienzos, como ese Dios que desea reiniciarnos, un Dios que desea llenarnos de gozo, de esperanza. ¿Para qué? Para seguir edificando. Así que, por una parte, la principal conexión es nuestra relación con Dios. Si estamos casadas, la segunda gran conexión es nuestro matrimonio, pero recuerda, un matrimonio sólido con propósito de, si tenéis hijos, edificar a nuestros hijos. Aquí déjame que haga alusión a un texto que es claro y conciso, porque no tenemos muchos minutos. Y es Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Y si tienes tu Biblia delante, puedes acompañarme en esta lectura. Dice ahí el Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En la educación, claramente, en Efesios se diferencian dos partes. Hay una parte que es la responsabilidad de los hijos y otra parte que es la responsabilidad de los padres. Y quiero decir esto porque con frecuencia me encuentro con madres que tienen un gran complejo de culpa porque piensan que las malas decisiones de sus hijos han sido consecuencia de que ellas no hicieron bien su tarea. Pues mira, la Biblia deja claro que esto no es así. No siempre lo hacemos bien, efectivamente, pero deja claro que hay una responsabilidad de los padres, pero hay otra responsabilidad de los hijos. Lo primero que necesitamos enseñar a nuestros hijos es que deben obedecernos, honrarnos y respetarnos. La obediencia se acaba cuando son adultos, el respeto y la honra no, dura toda la vida, y aquellos que aún seguimos teniendo padres sabemos que es un privilegio poder honrarles. Ahora, sabe el Señor que no es fácil obedecer y por tanto alienta a los hijos con una promesa: para que te vaya bien, para que te vaya bien en la vida y para que tengas larga vida. Ahora, ¿qué nos dice a los padres? Nos anima a criarlos y nos anima a no provocarles a ira.
Vamos brevemente a decir en qué manera estamos llamados a edificar a nuestros hijos, criándolos, y además nos dice de qué manera tenemos que criarles. Criarles en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esto? Pues significa procurar que nuestros hijos tengan atendidas todas sus necesidades, tanto física, mental, social, pero también espiritual. Y la necesidad espiritual solo la vamos a tener clara si mantenemos en nuestra mente la palabra de Dios y creemos que verdaderamente Dios ha puesto un vacío en el corazón de nuestros hijos como en el nuestro propio, que necesita ser llenado a través de su espíritu. Así que tenemos una etapa de oro cuando nuestros hijos están en casa, sobre todo cuando son pequeños, para sembrar en ellos la palabra de Dios. Esa palabra que es capaz de vivificar su corazón, de darle vida eterna y de darles un contenido para toda la vida, un contenido que les llenará de esperanza. Y de esperanza no solamente mientras nosotras vivamos con ellos, sino de esperanza toda su vida y después de la muerte. Y aquí hay un salmo que me gusta mucho y nos habla de la responsabilidad que tenemos como padres de hacer parte de nuestra vida espiritual a nuestros hijos. Y es el Salmo 78, versículos 5 al 7, y te lo leo y dice así. Dios estableció testimonio en Jacob y mandó a sus padres que lo notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, a fin de que, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y dice, deben relatarle a sus hijos todas las maravillas que el Señor hizo con ellos. Me encanta que el Señor nos ordena esto a los padres. Qué importante es que podamos a nuestros hijos y a aquellas que tenéis nietos contar a la siguiente generación con todo el lujo de detalle posible las evidencias y las vivencias en primera persona de cómo habéis experimentado el cuidado del Señor, sus milagros, cómo el Señor ha sido para vosotras suficiente en medio de la tormenta. Qué importante es contar todo esto para que ellos también puedan recurrir a esa herencia de fe y puedan afirmarse en primera persona. Porque encontrar en el Señor la esperanza es lo que les va a llevar a descansar y a descansar a nosotros también como padres, de que si nuestros hijos llegan a estar en brazos del Eterno, no hay nada que temer. Pero también en los últimos minutos, déjame mirar que el texto nos exhorta a no provocar a ira a nuestros hijos. Es decir, que tenemos que ser cuidadosos y tenemos que buscar también la sabiduría para el modo en que nosotros entrenamos a nuestros hijos, porque el término que ahí aparece como disciplina es el término del que se deriva la palabra pedagogía. Es decir, la disciplina a veces la reducimos al tema de castigo o corrección, pero la disciplina es infinitamente mayor. Me gusta más la idea del entrenamiento. Así que cuando entrenamos a nuestros hijos, necesitamos entrenarles proveyéndoles de todo el conocimiento, no solo intelectual, sino de vida, siendo nosotros mismos modelos en todo lo que hemos hablado anteriormente, en el compromiso, en el amor, en la sabiduría, en el ánimo, siendo modelos, entrenarles a que ellos mismos abracen a este Dios del que aprendemos a cómo vivir en esta manera comprometida. Y lo que debemos cuidar es no provocarles a ira, no irritarles o, como dice Colosenses, no exasperarles. Y normalmente el gran motivo de desánimo en los hijos está relacionado o bien con una falta de coherencia en nuestra propia vida, es decir, con una hipocresía de hablar de una manera pero vivir de otra, o con el mal ejercicio de la autoridad como padres. Así que necesitamos que el Señor nos ayude a tratarles de una manera amorosa, que no acabemos usando un maltrato, que no acabemos usando la amenaza, el insulto, que no usemos ironía, burla, sarcasmo, que procuremos
mantener un equilibrio entre el estímulo, el reconocimiento positivo, la gratitud de todo lo bueno que Dios ha puesto en ellos y no solamente señalemos aquello que hay que corregir, sino mantengamos siempre ese equilibrio. En lugar de una crítica continua, fortalezcamos la autoestima, todo aquello que en ellos les hace especial. Decirlo, verbalizarlo, tener con ellos tiempos de comunión, de relax, no solamente de responsabilidades. Y también, hermanas, cuando estamos en la iglesia, qué bueno es poder llevar con nosotras a nuestros hijos, que ellos sean parte de nuestro servicio, que ellos se sientan útiles, porque ellos también tienen grandes cosas que pueden aportar. Quizás la última cosa que tendríamos que evitar en la comparación, no compararles con nadie de la iglesia, con nadie de sus amigos, tampoco con otros hermanos si los tienen. Y si tienen hermanos, evitar, por supuesto, el favoritismo. Hemos estado viendo de cómo tener relaciones edificantes en nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Hemos hablado del compromiso, del amor, de la sabiduría y del ánimo. Y por último, hemos considerado qué significa criar a nuestros hijos según el carácter y el consejo de Dios, procurando no desalentarles, sino entrenarles para un completo desarrollo. Ahora tenemos un tiempo para pasar a las preguntas, como hemos hecho anteriormente, y vamos a estar comentándolo en minigrupos, así que doy paso a la hermana que lo va a coordinar.